Comenzando esta semana de nuevo, estamos capítulo 3 sección sexta, los juicios y el problema de autoridad, comenzando el párrafo 9. Voy a retomar desde el párrafo 8 para seguir la línea del tema sobre la autoridad. Dice, el problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. En el comienzo, cuando nos tomamos en serio la idea de separación, no solo pensamos que nos separamos de Dios, pensamos que pecamos contra Él. Y no fue una creencia así al azar que apareció de la nada. Fue una creencia, en realidad una decisión, la decisión de creer eso, la decisión de autoengañarnos. Decidimos etiquetar la separación como algo pecaminoso. No solo lo tomamos en serio, dijimos esto fue horrible, pecamos contra Dios, pensamos que lo asesinamos o al menos lo traicionamos, pero pensamos que rompimos la perfecta unicidad o la perfecta paz del cielo y pensamos que Dios está muy enfadado con nosotros. Pero todo esto viene por el deseo de yo ser alguien especial, yo ser mi propio creador o alguien independiente de mi padre. Esto se cuenta de varias formas en el curso. Una de las maneras en que Jesús nos explica esto es que el Hijo tuvo el deseo de ser especial y de ser amado con un amor especial por su Padre. Y el Padre le dijo que no lo podía amar con un amor especial, porque un amor especial es un amor de separación. Tú estás allá, yo estoy acá y desde aquí yo te amo hacia allá. Y el Padre le dijo, no, tú y yo somos al mismo tiempo un solo ser. Entonces no te puedo amar como alguien separado de mí, como alguien especial. Y entonces, como nuestro Padre no nos cumplió nuestro capricho, nosotros imaginamos que se nos cumplió nuestro deseo, el deseo de acerca de algo imposible. Y para mantener vigente esa sensación de separación, a pesar de que era una ilusión, decidimos decir que esto fue un pecado y nos sentimos horriblemente culpables porque al verlo como un pecado iba a ser imperdonable y no se podía deshacer. Si hubiésemos en ese mismo instante reconocido que es solo un error, se corrige, porque es solo un error tiene corrección. Pero si le otorgamos la connotación de algo pecaminoso, es prácticamente inmirable. Es algo tan horrendo que lo escondemos. Y precisamente lo escondemos, decidimos verlo como pecaminoso para esconderlo y lo escondimos para no mirarlo y no deshacerlo para mantener nuestra sensación de ser alguien especial. Luego viene toda la supuesta fragmentación de la mente. Al parecer cada uno de esos fragmentos somos nosotros que después parece tomar una forma en el mundo, pero todo eso es una ilusión. La primera separación entre el padre y el hijo nunca ocurrió. La fragmentación de la mente del hijo dormido nunca ocurrió y el tomar un cuerpo en el mundo nunca ocurrió. Todo esto pareció ocurrir y es nuestra experiencia ciertamente, pero es un sueño. Y entonces la base de este sueño es que nosotros decidimos ser nuestro propio autor, nuestro propio creador. Y puesto que decidimos eso, una ilusión, una fantasía, algo descabellado e imposible, pero decidimos creerlo, luego creímos que Dios se enfadó con nosotros y ahora cada quien que crea ser su propio autor tiene miedo. Tiene miedo porque piensa que logró conseguir el especialismo, la individualidad, pero a la vez cree que alguien más se lo va a arrebatar. Proyectamos la culpa en los demás y hacemos de los demás figuras temibles y ahora creemos que ellos van a venir sobre nosotros para quitarnos nuestro tesoro de ser nuestro propio autor o nuestro propio creador o un yo especial o la idea de ser alguien único, original, especial, un individuo, etcétera. Entonces conservamos algo que lo vemos como pecaminoso, pero lo atesoramos y precisamente por eso se vuelve atractivo, porque lo vemos como algo pecaminoso. Y luego pensamos que el mundo está detrás de nosotros para quitarnos ese especialismo. Por eso es que cada quien que crea estar separado de Dios cree que se creó a sí mismo y tiene miedo. Es imposible escaparse del miedo si yo creo que estoy separado de mi Padre. Es decir, si yo creo ser un cuerpo, creo que estoy separado de Dios porque Dios no es cuerpo, es solo espíritu y no se puede unir conmigo.
Entonces, si yo creo que soy un cuerpo, creeré que he dejado de ser el espíritu. Incluso si en mis creencias espirituales o religiosas digo que soy a la vez cuerpo y espíritu, si aunque sea un poquitito creo que soy cuerpo, en realidad muy en lo profundo creeré que he dejado de ser el espíritu. Por mucho que yo diga por teoría que sí soy un espíritu, no voy a tener la conciencia del espíritu mientras me identifique con las formas, con el cuerpo. Y si me identifico con la forma, con el cuerpo y con la idea de un yo individual y un yo especial, tendré miedo porque creeré primero que Dios me anda buscando para castigarme, pero también voy a proyectar eso sobre todos mis hermanos y de alguna u otra manera creeré que el mundo me anda buscando para castigarme o que me va a atacar, pero que me va a devolver el ataque que yo le hice al Hijo de Dios. Creí que crucifiqué al Hijo de Dios y ahora proyecto esa idea en mis hermanos y creo que ellos me van a devolver la mano. Algo totalmente chiflado, disparatado, descabellado, pero lo creemos, como se nos dice mucho más adelante, estas líneas que siempre cito de las leyes del caos, donde Jesús nos dice, hermano, crees en ello, te lo crees. Uno podría decir por teoría, no, yo sé que esto es un sueño, que yo no soy cuerpo, que soy tal como Dios me creó, pero Jesús nos dice, hermano, todavía te lo crees. Muy probablemente, a menos que estés iluminado, pero si no es el caso, todavía crees ser un cuerpo y si crees ser un cuerpo, crees que te separaste de Dios y si crees que te separaste de Dios, vas a tener miedo. Y a pesar de que el miedo es una ilusión, lo vas a experimentar como si fuese real, incluso si eres muy hábil para esconderlo. Continúo. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Dios lo tiene sin cuidado. Dios no cree en mentiras. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. Y esto en sí es una metáfora, no es que Dios esté deseoso de erradicar la ilusión. Dios ni siquiera cree en la ilusión, no, no se hace ningún problema. Se dice que el Espíritu Santo es el enviado de Dios, pero tampoco sigue siendo una metáfora, es el recuerdo, la memoria del amor de Dios, es el recuerdo enterrado en la mente del Hijo dormido que dice el Padre y el Hijo siguen siendo uno, nunca se separaron. Y entonces, esta respuesta que Jesús la describe como un sistema de pensamiento correctivo o como un plan de salvación, es, podríamos decir, el deseo, representa el supuesto deseo de Dios de despertarnos. Pero no es que Dios esté apurado, esté nervioso, esté apresurado, esté mirando el reloj diciendo cuándo van a volver mis hijos. Él no necesita que sus hijos vuelvan. Él conoce a un solo hijo y ese hijo ya está ahí con él. En alguna parte se nos dice que Dios no conoce el mundo, sin embargo sabe que su hijo está dormido y tiene que despertar. Y de hecho lo dice en plural, sus hijos están dormidos y tienen que despertar. Y es una metáfora. Jesús ocupa todos los conceptos dualistas que nosotros nos inventamos para tomarnos como un niñito pequeñito de la mano y él como nuestro hermano mayor y nos lleva dulcemente camino hacia el Padre. Todo esto metáfora, por supuesto, pero nos referimos a que Jesús sabe que estamos muy profundamente inmersos en un sistema de pensamiento dualista y entonces nos habla en nuestro idioma para desde ahí tomarnos y conducirnos hacia una perfecta no dualidad. Así que esta línea no se debe tomar literal, pero por supuesto que es una apelación de Jesús hacia nosotros para que despertemos. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. Está hablando aquí de este problema de autoría, del miedo, la creencia en la separación y la culpa. Jesús nos dice que Dios está deseoso de deshacer todo ese error, pero no es que, que Dios realmente esté deseoso, simplemente es un cuento útil para nosotros. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, es decir, disponen de ser co-creadores con Dios. Mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor, de Dios.
Y permanecer anónimo quiere decir olvidarme a mí mismo de mi verdadera identidad, que es el Cristo. Al permanecer anónimo, al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoridad, crees que tu creación fue anónima. Es decir, creo que no tengo un creador. Me he olvidado de mi padre, me he olvidado de quién es mi autor. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Entonces está la confusión del ego y está nuestra confusión en nuestra locura de elegir al ego, de que primero creemos que nos separamos de Dios, luego creemos que nosotros somos nuestro propio autor, pero a la vez como nos olvidamos del verdadero autor, en algún nivel pensamos que no tenemos autor, que no tenemos creador, que somos anónimos, y esto incluso nos lleva a una confusión mayor de creer que ni siquiera existimos. Si no tuvimos un creador, entonces no hay una creación y no existo. Todo esto en el nivel de la mente, pero de la creencia de la separación. Entonces, el sistema de pensamiento del ego es muy confuso, entramado, sin sentido, contradictorio. Sin embargo, tiene mucha concordancia entre sí, desde sí. Si se ve desde el Espíritu Santo, no tiene ningún sentido, se contradice solo, está mintiendo todo el tiempo, nada concuerda, todo es totalmente confuso y sin sentido y caótico, si se ve desde el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no se lo toma en serio, reconoce que es algo chiflado e imposible, no tiene ningún sentido. Pero si se ve desde el mismo sistema de pensamiento, desde el ego, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia es separación. Y por lo tanto, todo lo que hable de separación no va a hacer sentido porque creemos ser alguien separado, alguien individual. Nadie me puede contradecir que yo no soy alguien separado si eso es lo que yo he decidido creer. Para el creyente, todas sus creencias son verdad. Para el creyente, no para la verdad. Para la verdad, solo la verdad es verdad. Pero el que cree en mentiras creerá que sus mentiras son verdad y no hay nadie que lo saque de ahí a menos que él decida en algún momento considerar que sus mentiras no le dieron paz ni felicidad y considere una mejor opción. Ahora comienzo del párrafo 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. Ya. Esta línea es crucial, es muy importante y es de las enseñanzas clichés de un curso de milagros, de esas que todos se saben de memoria, tal como, como el encuentro santo, esta línea que dice, tal como consideres a tu hermano, si te considerarás a ti, tal como lo trates a él, así te tratarás a ti, tal como pienses de él, así pensarás de ti. Nunca te olvides de esto, pues en tus hermanos o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Te perdonas a ti mismo en tus hermanos. La función del psicoterapeuta es perdonarse a sí mismo en su paciente. La función del obrador de milagros es aceptar la corrección o la expiación para sí mismo a través del perdón o el milagro que le da a sus hermanos. La función del maestro de Dios es no ver intereses separados, unirse en un mismo interés que es la paz con sus hermanos. Todo esto es la explicación del milagro. El milagro es que yo me uno con mi hermano. Y esto sigue siendo una metáfora, porque unirse solo se da en el sueño de percepción, y en la mente que está soñando, ni siquiera los cuerpos no se pueden unir. Es la mente dormida la que se tiene que unir, y esto en sí es una metáfora porque en la realidad hay una sola mente perfectamente unida. No se tiene que unir a nada porque ya es una. Pero cuando hablamos de unirnos, es solo en el nivel de la mente que está soñando, el tomador de decisiones, y es aquí donde se lleva a cabo la corrección y el milagro, y es aquí donde reconocemos que cuando dejo de juzgar, de condenar y de rechazar a mis hermanos, puedo dejar de juzgarme a mí mismo. Cuando lo veo separado de mí, eh, eh, recuerdo, o sea, pienso que es pecador. Y así estoy reforzando mi propia creencia en el pecado y la culpa, pero cuando reconozco que no está separado de mí, entonces reconozco que estamos unidos, que el Cristo es uno y que somos inocentes. Esta es una enseñanza súper simple de un curso de milagros. Esta es de las enseñanzas que Jesús dice que si alguien la aprende desde ya,
se va a ahorrar mucho tiempo en otras lecciones ¿cómo es el término que ocupa Jesús? Bueno, pero menos importante se refiere. Si desde ahora ya aprendes esto, que en tus hermanos te perdonas a ti mismo, no, ahorrarás mucho tiempo, adelantarás harto viaje. ¿Por qué? Porque esta es la clave que nos ofrece un curso de milagros. El centro, el núcleo del sistema de pensamiento del ego es la separación y la culpa. La culpa es la gran defensa, lo que refuerza todo, la idea de pecado y de culpa. Entonces, puesto que el perdón deshace la idea de pecado y de culpa, deshace la separación. Si yo practico el perdón, practico el tener un pensamiento bondadoso y caritativo con mi hermano, y estoy hablando solo de pensamiento, porque el tener una actitud, una conducta caritativa bondadosa en el nivel del cuerpo no resuelve nada. Y no estamos diciendo que sea malo, muchas veces es tremendamente útil, por supuesto, en el nivel de los cuerpos, tener conductas amables y amorosas, tremendamente útil, pero no es lo que busca un curso de milagros. Lo que busca un curso de milagros no es una conducta éticamente intachable, es un pensamiento correcto. Y cuando hablamos de correcto, estamos diciendo que el opuesto es simplemente un pensamiento errado, no pecaminoso. Cuando hablamos de un pensamiento correcto, hablamos de un pensamiento pacífico, un pensamiento de perdón, un pensamiento que ve la verdad. La paz, la corrección, el perdón y la verdad van todas de la mano. No puedo perdonar si no veo la verdad. Si he visto la verdad en mi hermano, estoy perdonando. He dejado de juzgar, de rechazar, de condenar. Aquí recordemos que cuando habla de rechazar, habla solo en el nivel de la mente. De hecho, todo un curso de milagros es solo para el nivel de la mente. Esta es de las cosas que tienen que quedar muy, pero muy claras en este curso, en el estudio de este curso, y no se preocupen de que se les vaya a olvidar, yo se los voy a estar recordando muy constantemente. Es solo en el nivel de la mente, todo este curso. Voy a repetir esta línea con respecto a lo de rechazar. Y recordemos que no tiene que ver con hacer a un lado un otro cuerpo, sino con que en mi mente he establecido una brecha que me separa de mi hermano mentalmente. Un pensamiento de condenación, a eso se refiere con el rechazo. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. Esto va muy de la mano con esta otra línea, no recuerdo dónde se encuentra, pero que dice algo así como los santos solo ven santidad. Aquel que se ha perdonado a sí mismo puede ver, y de hecho, ahora recuerdo dónde están estas líneas. Esto es el comienzo de la sección sexta del capítulo 25, creo que es tu función especial. Sí, tu función especial. Este párrafo es muy bonito, creo que no necesita tanta explicación. De hecho, creo que en algún momento lo he ocupado así como meditación. Lo voy a leer. Esto es el comienzo, sección sexta, capítulo 25, tu función especial. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que éstos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él, aquel que ha perdonado, no ve a nadie diferente de sí mismo. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. No se condenaría por sus errores, tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir, y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Este párrafo me recuerda, yo una vez venía sentado en el metro leyendo precisamente esta sección. Y se sienta una señora al lado mío y me dice, me hace un comentario y me dice, qué bonito que ahora la juventud le guste leer la palabra, le guste leer la Biblia. Y yo le dije, muchas gracias, pero este libro no es la Biblia, es otro libro también de espiritualidad, bastante bonito también, se llama Un curso de milagros.
Y ella se asustó y me dijo, ten cuidado, porque cualquier otra cosa que no sea de la Biblia probablemente venga del mal o de la oscuridad o del diablo, me dijo. Y yo le dije que no se preocupara porque eran enseñanzas muy apegadas a lo que realmente enseñaba Jesús. Yo le dije si quería le podía leer un párrafo y con un poco de reticencia me dijo, bueno, está bien. Y le leí este párrafo y, y la señora me dijo, es buen material, me dijo, es buen material. Ese fue el ratito nomás que conversamos con esa señora. De hecho, lo voy a leer de nuevo este párrafo y después vamos a seguir comentando la línea en la que íbamos, que viene muy de la mano con respecto al milagro. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que éstos contemplan le habla de Dios al espectador. Él, el espectador, no ve maldad ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. No se condenaría por sus errores tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que le ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir. Esto es el milagro, extender u ofrecer la corrección o la curación. Y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, y el perdón o el milagro está en perfecta armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Ahora voy a releer esta otra línea. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar, los que pueden contemplar a sus hermanos sin ninguna traza de ataque, pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados, es decir, pueden librarse de su falsa creencia en la culpa, su falsa creencia de que Dios o sus hermanos los puedan rechazar. Dios jamás podría rechazar a nadie, eso es imposible, no está dentro de los pensamientos de nuestro Padre, ni tampoco dentro de los pensamientos del Cristo, que es el Hijo despierto. Y todos nuestros hermanos en la realidad son ese Cristo despierto. Ahora bien, esto no quiere decir que alguien que practique el perdón y que incluso esté iluminado, los demás no lo vayan a rechazar o juzgar. En este mundo, la mayoría todavía está en su mente errada y lo que practica más que el perdón es el rechazo, es la condenación. Pero el Cristo en ellos es el que ya no nos rechaza y que de hecho nunca nos rechazó. Así que esto es lo que se da cuenta aquel que perdona, aquel que ha abandonado todo deseo de rechazo, es decir, toda creencia de que está separado, de que sus hermanos sean culpables, ha abandonado el ego, ha abandonado la distancia mental entre sus hermanos, se ha unido en bondad y en perdón con ellos, incluso si ellos no lo hacen consigo. Aquel que ha decidido no ver a nadie separado de sí mismo, entonces se puede dar cuenta de que nadie lo puede rechazar. Esto es una metáfora, por supuesto, el mundo probablemente lo va a seguir juzgando y rechazando, tal como lo hicieron con Jesús. Pero Jesús miró la faz de Cristo en sus hermanos y reconoció que el Cristo en sus hermanos no lo podía rechazar, porque el Cristo solo ama. El ego, sus hermanos pudieron haber estado eligiendo al ego y mentalmente lo estaban rechazando, pero incluso esa mente era una ilusión la que estaba rechazando. El Cristo, la mente uno, el ser, no puede rechazar, solo ama. Por eso aquel que reconoce al Cristo en sí mismo, reconoce al Cristo en sus hermanos y sabe que incluso si sus hermanos están muy locos, odiándoles, él pasa por alto eso y ve al Cristo, el Cristo que se ama a sí mismo. Mm. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados, es decir, no pueden ser condenados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Y aquí se refiere con que lo hemos perdido de vista, pero no lo hemos perdido realmente, simplemente eh, lo extraviamos en nuestra conciencia. No somos conscientes de ese poder, pero sigue estando en nuestro interior. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido, es decir, solo lo extravié de mi conciencia por un tiempo. Significa simplemente que no recuerdas dónde está.
Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es decir, la verdad sigue siendo verdad en mi interior, no la perdí realmente, solo la perdí de vista. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo, aquel poder que comparto con Dios, la perfecta paz y unicidad. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. Es decir, Jesús nos dice, no importa cuán confuso estés, cuán loco, cuán perdido, entre comillas, estés, aún así está la respuesta a tu alcance inmediato. Es posible recordarlo, es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. Cuando abandonamos el juicio y el rechazo, reconocemos que la verdad está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. He repetido anteriormente que los conceptos de Espíritu y Espíritu Santo no son lo mismo. Cuando hablamos del Espíritu, hablamos del ser en el cielo, más allá de la mente correcta. El Espíritu Santo hace referencia a la mente correcta. La paz es el patrimonio natural del Espíritu, del Cristo. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Es decir, puedo decidir perderme, obligarme, olvidarme, nublar mi vista, disociarme, pero no puedo dejar, no puedo hacer que ésta deje de ser lo que es. Es decir, no puedo dejar de ser el hijo que Dios creó. No puedo dejar de ser el Cristo. Puedo engañarme, autoengañarme, puedo olvidarme, disociarme, pero no puedo dejar de ser tal como Dios me creó. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría, es decir, negar que Dios es mi Padre. De ahí proviene todo dolor y sufrimiento. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Es decir, a Dios ni le interesa, Dios no se siente ofendido porque yo diga, no, no soy su hijo. No se siente ofendido porque yo crea estar separado de él o que yo diga, no, él nunca me creó. No le interesa eso a Dios, no se cree las mentiras. La verdad sigue siendo verdad. Simplemente aquí Jesús nos dice, ofende a aquellos que se lo creen. Simplemente estoy burlándome de mí mismo porque estoy negando la verdad de quién soy. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Cuando niego mi autoría, cuando niego que Dios es mi autor, mi creador, estoy negando la paz en mí y estoy afirmando que estoy separado y fragmentado, cosa que no es cierto, pero es la experiencia de todos aquí. Y esa experiencia solo se cambia a través del perdón, a través de abandonar todo juicio, rechazo o condena. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Es decir, al mismo tiempo el problema de negar que Dios me creó es el mismo problema de decir que estoy separado y fragmentado. Es lo mismo. La separación es lo mismo que el problema de autoría. Es lo mismo que decir yo me creé a mí mismo independiente de Dios. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Es decir, todo aquel que realmente cree estar aquí se siente aprisionado, siente miedo. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. Primero tengo que reconocer que
parezco estar aprisionado y mi voluntad no es libre, pero porque yo decidí ponerme en esa condición y la puedo revocar cuando quiera al elegir en favor de la mente correcta. Tengo que reconocer que me estoy privando a mí mismo de la paz. Esto es lo que todo el mundo, todo aquel que sufre hace. Se priva a sí mismo de la paz porque ha negado que Dios lo creó. En el momento en que alguien dice Dios es mi Padre y lo dice de todo corazón, parafraseando la lección 185, entonces deshace todo el miedo, renuncia al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo proviene de la sensación de culpa, la que proviene de la creencia en el pecado, la que refuerza la idea de separación. Si yo deshago el miedo, es decir, mi rechazo, mi odio, que es todo lo mismo, si yo lo deshago a través de la práctica del perdón, lo que hago es deshacer toda la cadena de miedo, pecado, culpa y separación. Deshago la separación, mi creencia absurda en la separación. Es decir, perdonando a todos mis hermanos, recuerdo que soy uno con mi Padre. Y aquel que ha recordado que es uno con su Padre, ¿qué miedo puede tener? Es imposible experimentar miedo, dolor, sufrimiento, falta de paz de la clase que sea. No puede. Y Jesús dio un claro ejemplo de esto. Él deshizo toda la culpa inconsciente a través del perdón, recordó su perfecta unicidad con Dios, su Padre. De hecho, esto me recuerda a estas líneas que hemos leído antes de el término 5 de la clarificación. Párrafo 3. En su completa identificación con el Cristo, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino para que lo siguieras. Te conduce de regreso a Dios porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción, todavía velada para ti, entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Este es el claro ejemplo que nos dio Jesús. Jesús nos dijo, soy tal como mi Padre me creó. Yo soy el Hijo de Dios. Y con eso se refería a que Dios tiene un solo Hijo, que somos todos, todos somos el Hijo de Dios. Él se identificó y esto no tiene que ver con las palabras que él haya pronunciado, no son palabras, es una asunción, una identificación en el interior, en el contenido, no en las formas. Esto es lo que finalmente Jesús reconoció. Él aceptó la expiación para sí mismo, totalmente. Se quedó solo con el Espíritu Santo, solo con el amor de Dios y demostró que al Hijo de Dios no se le puede matar. Todos somos el Hijo de Dios, por lo tanto nadie puede morir. Nadie es un cuerpo, los cuerpos mueren. Al parecer mueren porque sigue siendo una ilusión de muerte, tal como es una ilusión de vida en los cuerpos. Pero Jesús nos dijo, tú sigues siendo uno conmigo a través del perdón que nos dio, del milagro que nos ofreció, nos dijo, tú no puedes morir, si yo no puedo morir y tú estás conmigo, tú no puedes morir. Tu vida es eterna porque te la dio mi Padre. Esto es lo que nos ofreció Jesús hace 2000 años y lo que nos viene a ofrecer todavía ahora a través de este curso. Nos dice, hermano, yo recordé la verdad, te puedo ayudar a recordar la verdad y a vencer todo miedo e incluso superar la muerte. La muerte como un concepto en el contenido de la mente. Y lo que hacemos nosotros es negar su ayuda. Y a Jesús le trae sin cuidado esto, tal como Dios nos dice, hermano, aquí voy a estar, yo no creo en el tiempo, demores lo que te demores, yo voy a estar aquí con el mismo ofrecimiento que te tenía hace 2000 años. Te ofrezco la verdad. Continúo. Retomo el párrafo 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. Es decir, alguien que siga eligiendo al ego va a experimentar como si estuviese aprisionado y se lo va a seguir creyendo. Es un círculo vicioso donde sigo creyendo que ahora que el mundo es el culpable de cómo yo me siento, pero es que lo que ocurre es que yo elegí el sistema de pensamiento equivocado.
El problema no estaba en el mundo, el problema estaba en el maestro interior que yo elegí para ver el mundo, y elegí el maestro equivocado, que era el ego. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. El libre albedrío es la capacidad de elegir. Por ahora esto se refiere entre el ego y el Espíritu Santo. Pero este libre albedrío tarde o temprano se va bien conducir hacia la libertad. Eso es inevitable. Todos van a despertar en algún momento porque la llamada está en todos y todos van a elegir oírla en algún momento. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Cada vez que uno juzga, hace una separación de las cosas buenas y las cosas malas, lo que creo que me da dolor y lo que creo que me da placer, e incluso creo que me da paz y ni siquiera me da paz, solo a lo más me da placer, y ni siquiera es aquí ídolo lo que me da placer, soy yo el que elige la sensación de placer en mi interior para experimentar cualquier sea el objetivo aquí, así como también elegimos el dolor. Entonces Jesús nos dice, podrías elegir correctamente, pero mientras sigas eligiendo erradamente, pareciera como si siguieras aquí aprisionado, y todo aquí te va a seguir demostrando que estás aprisionado porque eso es lo que decidiste creer. Y sin embargo, todos vamos a finalmente aceptar la corrección de Dios, la corrección que nos dio Dios a través del Espíritu Santo. Esto sigue siendo una metáfora, pero decimos que Dios nos la dio. Retomo la línea 4. Dice, los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Y nos formamos toda una jerarquía de ídolos, cosas buenas y cosas malas. Y esto es lo que hace que el mundo parezca realmente fragmentado, que la afiliación parezca realmente fragmentada para nosotros. Pero la afiliación sigue siendo una. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Y aquí está hablando de los deseos que provienen del principio de escasez. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. Alguien que esté en la mente recta no se cree sus mentiras, sus ilusiones, las fabricaciones, ya no se las toma en serio ni las siente atractivas. Por el contrario, solo siente atracción por la voluntad de Dios reflejada en la capacidad de elegir correctamente. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Entonces Jesús nos dice, reemplaza la famosa frase bíblica, busca primero el reino de los cielos por que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Que mi deseo, que es mi intención, que mi decisión, que el deseo de mi corazón, y esto es poéticamente, por supuesto, es la mente la que desea, el deseo de mi corazón sea el reino de los cielos, la paz, la verdad, la unicidad. No hace falta decir lo hermoso que es esa verdad, pero es la verdad, con eso bastaría. Es simplemente mi honesto deseo por la verdad, y para llegar a ese honesto deseo por la verdad tenemos que atravesar todas las capas de los falsos deseos y de los deseos por la mentira para finalmente tomar contacto con nuestro verdadero deseo por la verdad, y entonces hallaremos la paz de Dios. No porque nos haya faltado realmente, simplemente la perdimos de vista, solo despertamos en la realidad o en la paz. Entonces, en vez de buscar primeramente el reino de los cielos, es simplemente decidir aceptarlo, decidirme en favor del cielo, en favor de la realidad. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Despertaremos totalmente identificados como el Cristo y aceptaremos la herencia de nuestro Padre, que es una perfecta, infinita paz y felicidad. Ahí terminamos con esta sección. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algunas líneas sueltas que voy a retomar y repasar? Porque hay ideas que considero que se tienen que reforzar. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta?
Quiero reforzar la relación que hay entre el problema de autoridad y el miedo. El problema de autoridad es la idea de separación, pero no solo la idea de separación, la idea de que yo quería estar separado, y hablo de yo como todo el hijo dormido, toda la filiación antes de la ilusión de fragmentación, cuando era una sola mente dormida, que de por sí también es una ilusión, pero era nuestra experiencia. Luego nuestra experiencia actual es la mente fragmentada, el tomador de decisiones individual separado de los demás tomadores de decisiones. Pero en ese momento, antes de la supuesta fragmentación, cuando había una sola mente dormida, la mente con minúscula, eh, no solo se tomó en serio la separación, se tomó en serio la idea de que se creó a sí misma, de que ahora yo soy mi autor. Como Dios no me permitió ser alguien especial o amarme separado de Él, e incluso se decía que el hijo tenía el deseo de ser el padre de su padre, de Él ser la primera persona en la Santísima Trinidad o el creador de todo. Y el padre le dijo, hijo mío, yo soy tu creador, pero te he creado exactamente igual a mí y te he transmitido la paternidad. Es decir, tú puedes tener tu creación también, es decir, extender nuestro amor. Tú eres la perfecta extensión de mi amor y así puedes seguir extendiendo mi amor. No eres el creador, pero eres la creación y fuera de eso no hay ninguna diferencia entre tú y yo. No es que hayan tenido realmente esta conversación, el padre y el hijo, son un solo ser que no tiene boca con la que hablar. Pero esto es la manera en que Jesús nos intenta explicar cómo pareció, no cómo ocurrió, cómo pareció ocurrir la separación, y es por eso que nos explica muy bien el problema de la autoría. Nos dice que el problema de autoridad, de yo ser el que manda, es un problema de autoría. Quiero ser yo mi autor, mi creador. Quiero ser el mandamás, quiero ser el jefe, pero no puedo ser el jefe. Nuestro Padre es el jefe, sin embargo compartimos toda la gloria del reino con Él. No nos hace falta nada. Dios no tiene más amor del que su Hijo tiene. Pero aún así se supone que el Hijo no quedó conforme con ello y quiso hacer un mundo a su manera, un mundo de separación, un mundo de especialismo. Entonces, el miedo viene cuando nos tomamos en serio la idea de que usurpé el trono, incluso creo que asesiné a mi padre, asesiné al rey, como Hamlet. Creo que en la historia de Hamlet, cuando creyeron que asesinaron al rey. Entonces, lo que creemos nosotros es que asesinamos al rey, asesinamos a Dios, el Padre, el autor, el creador, la fuente, y que ahora nosotros ocupamos el trono con una corona de cartón que se cae a pedazos, totalmente falsa, pero nosotros decimos que es verdadera. La pintamos con ese aerosol dorado y decimos que es de oro de verdad, pero es falsa. Entonces nosotros pensamos ser ahora el verdadero rey, el jefe, pero al tomarlo en serio, brota siempre la culpa, una culpa que no tiene sentido si nunca usurpamos el poder de nuestro padre o la autoría, pero como la tomamos en serio, creemos que fue un pecado y creemos ser horriblemente culpables y de ahí viene el miedo. Proyectamos ese miedo en Dios y ahora creemos que Dios quiere venir a arrebatarnos su trono, pero Dios no está interesado en eso, le trae sin cuidado, está totalmente despreocupado porque Él dice, mi hijo está aquí conmigo, puede que se haya quedado dormido y que esté soñando, pero está aquí conmigo y nunca me traicionó, mucho menos me asesinó, no ocurrió nada, pero el hijo en su capricho de insistir en que es especial y que es independiente, muere de miedo, está temeroso, está lleno de pavor porque cree que de alguna manera el padre lo viene persiguiendo para arrebatar lo que es suyo y condenarlo a muerte. Y luego proyectamos esto en todo el mundo, en nuestros hermanos, y tenemos miedo de todos. Somos muy paranoicos, siempre estamos mirando hacia atrás, de alguna u otra manera estamos creyendo que alguien nos va a venir a atacar, e incluso si se manifiesta de forma verdadera aquí en este mundo, nadie está exento de eso. Como alguien puede salir a la calle y lo pueden matar, asesinar, le puede llegar una bala loca o no tan loca, apuntada con intención, sea lo que sea, alguien puede morir o puede ser perpetrado, alguien lo pueden asaltar y le pueden enterrar un cuchillo en el estómago, sea lo que sea. Y todo eso viene a ser el reflejo de nuestra creencia en el miedo de que podemos ser atacados por los demás. Y de hecho los demás nos atacan porque
piensan que nosotros les vamos a atacar. Quizás en algún nivel muy profundo e inconsciente, todo aquel que ataca, ataca él primero porque piensa porque sospechó de que los demás le iban a atacar o arrebatar algo, pero más profundamente su miedo es que se le arrebate su especialismo, y es el que todos tenemos, no solo los asaltantes o asesinos o violadores. Todos nosotros tenemos el mismo miedo, que todos los demás nos arrebaten, y por eso es que nosotros juzgamos y condenamos y atacamos. Incluso si no atacamos físicamente, si no violentamos a alguien de forma agresiva con nuestro cuerpo, en nuestra mente sí que lo hacemos y no hay ninguna diferencia. Si alguien piensa con ataque en su mente y ataca con su cuerpo, o alguien piensa simplemente con ataque en su mente y mantiene una conducta intachable, no hay ninguna diferencia. El problema está en la mente. Es en la mente donde estamos intentando todo el tiempo devolver un ataque o atacar nosotros primeros antes que se nos ataque a nosotros. Por eso que juzgamos y juzgamos incluso a gente que no conocemos y que nunca nos ha hecho nada, y les juzgamos y les condenamos porque tenemos miedo de que ellos nos ataquen y les atacamos primero. Es la manera en que se manifiesta dentro de nuestra mente, y a veces se manifiesta en el nivel corporal con agresiones físicas, pero eso es solo el reflejo del problema, no es el problema. El problema nunca está en la conducta, el problema está en los pensamientos. Por eso que Jesús en esta sección se dedica especialmente a hablar del problema de autoría como algo estrechamente ligado al miedo. Yo tengo miedo del mundo porque creo que yo usurpé el trono de Dios, el trono en el reino. Creo que yo me hice a mí mismo y luego entro en confusiones donde ni siquiera sé quién me hizo, incluso dudo si existo, pero mantengo secretamente ese miedo de traicioné a Dios, arrebaté el trono y ahora Él me anda persiguiendo, y luego lo exteriorizo, lo proyecto en el mundo y creo que el mundo me persigue. E incluso si el mundo realmente me persigue dentro del sueño, ese no es el problema. El problema es que yo me lo he tomado en serio. Incluso si nadie me persigue en el mundo y todos me tratan muy bien, aún así, si yo no he resuelto mi problema de autoría y mantengo mi idea de que me separé de Dios y que robé su trono, voy a seguir con miedo, incluso si todos me tratan bien. Yo en lo personal, en mi vida, entre comillas, como Itzaro, casi todos me tratan bien. Todos son muy amables conmigo y eso no me hace exento de miedo, de sensación de culpa, de ansiedad, de andar perseguido, etcétera. El miedo continúa ahí. Mientras yo no perdone todo, va a seguir. Incluso si todos me tratan bien y son muy amables, el miedo está en mi mente, no afuera. Pongo este ejemplo porque muchas veces uno cree que es imposible estar en paz en medio del mundo porque el mundo es caótico y es un mundo de guerra y en cualquier momento me puedo o enfermar o alguien me puede asaltar, alguien me puede hacer algo. Pero incluso si nadie te ha hecho nada y nadie, incluso si alguien tuviese una maquinita del tiempo para ver todo lo que vaya a experimentar hasta el final de sus vidas, hasta que se ilumine, y en esa maquinita que ve el futuro dice que nunca lo van a golpear ni gritonear, y esa persona está seguro, con certeza de que nunca nadie lo va a violentar, eso no va a acabar con su miedo, va a seguir estando perseguido, va a seguir teniendo miedo porque no ha resuelto el problema de autoridad. Es ahí donde está el miedo. El miedo no está en que afuera me puedan asaltar, me puedan robar, me puedan golpear, me puedan violar. Eso no es el miedo. O que pueda estallar una guerra en mi país, etcétera. Esa no es la fuente del miedo. La fuente del miedo es que creo que usurpé el trono de mi padre. Esa es la fuente del miedo, incluso si todos me tratan bien. Mi miedo va a persistir mientras yo crea que soy un cuerpo separado que va por su propia cuenta, independiente de Dios. Había otra línea que yo quería reforzar. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. El tema del libre albedrío. El libre albedrío, el verdadero libre albedrío, es la capacidad de extender el amor en el reino, lo que llamamos creación. Es el verdadero libre albedrío y lo podríamos escribir con mayúscula. Pero Jesús en este contexto habla del libre albedrío como la capacidad de elegir libremente del hijo dormido o de los hijos dormidos. En este caso hablamos naturalmente en plural porque es nuestra experiencia. Cada quien tiene su tomador de decisiones y tiene el libre albedrío de elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Ahora, aquí se nos dice que el libre albedrío sí o sí le va a llevar a la libertad al hijo o a los hijos dormidos.
Y uno dice, pero ¿qué pasa si yo con mi libre albedrío solo elijo al ego y por gusto propio y sé lo que estoy eligiendo y me gusta más el ego? Y Jesús nos diría, bien, eso está perfecto si es lo que tú quieres, pero en algún momento te vas a dar cuenta de que ya no es lo que quieres. Como se nos decía, y de hecho voy a citar estas líneas de la sección tercera del capítulo 2, párrafo 3 dice, eh, el que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Es decir, el hecho de que todos vayan a despertar no contradice el libre albedrío. Lo que estaba diciendo, si alguien dice, no, yo quiero estar toda la vida en el ego, siempre todo todo el tiempo en el ego, Jesús nos dice, inténtalo, de todos modos te vas a cambiar de bando en algún momento. Dice, eh, tal vez parezca esto contradecir su libre albedrío dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Y no es que Dios imponga algo en la mente, es que simplemente mantiene el recuerdo del amor de sí mismo en su hijo al alcance de su hijo. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. Y este es el punto decisivo. Llega un punto donde elegir al ego se vuelve intolerable. Por mucho que proyectemos y proyectemos y sigamos acusando y condenando a todo el mundo, echándole la culpa a todos, llega un momento donde el ego se vuelve intolerable y ya no tiene sentido seguir condenando al mundo y nos hacemos responsables de nuestra falta de paz y entonces cambiamos. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. Me recuerda un dicho que se dice acá que eh, cada uno es hueón hasta donde puede, dicen acá. Bueno, cada quien va a soportar el dolor hasta donde pueda, pero va a llegar un punto donde ya no se vuelva soportable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. Es decir, todo el mundo se da cuenta en algún momento, todo el mundo va a llegar a ese punto decisivo, como el que muchos de nosotros que ahora estudiamos un curso de milagros, en algún momento llegamos a ese punto. Quizás nos volvemos a disociar y tenemos todavía mucha resistencia, pero todos pasamos por ese punto donde tiene que haber otra manera de pensar, tiene que haber otro sistema de pensamiento, porque todos los rituales que hice en el nivel del cuerpo no resolvieron el problema. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual, que es la visión correcta, y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física, haciendo referencia a a la visión del ego. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo cuando comenzamos a darnos cuenta de cuál es la respuesta y seguimos teniendo resistencia y seguimos sintiéndonos atraídos por el ego, produce un dolor muy agudo, un conflicto muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. Es decir, no importa cuánto tiempo alguien esté en esa resistencia donde sabe que tiene que elegir al Espíritu Santo y se sigue viendo atraído por el ego y se siente culpable, en algún momento ese conflicto va a acabar, porque se va a dar cuenta que incluso la culpa que siente por elegir al ego también es una defensa inútil y la va a soltar. Por eso es que el desenlace, la paz final, la corrección, la expiación es tan inevitable como Dios. Por eso es que el guión tiene su final, ya está escrito. El sueño ya tiene su final. Todos van a despertar. Nadie se va a quedar aquí en el sueño para siempre. Todos van a despertar y más allá de la ilusión del tiempo, ya todos despertaron. Y en la realidad nadie se quedó dormido, pero eso ya es algo que no podemos entender todavía. Por ahora lo único que nos compete es comenzar a entender la corrección.
Vita dice, me gusta llamarlo un camino más excelente. Gracias, pues. Claro, y de hecho, puesto que solo hay dos caminos, podríamos decir que está el camino bueno y el camino malo. Y el camino malo no es porque sea pecaminoso, sino porque es tonto. Y todos aquí somos bien tontitos, como nos decía Ken Wapnick. Él decía, y lo decía con mucha dulzura, por supuesto, pero decía que todos somos tontitos aquí y que estamos locos. Pero tenemos la cordura de Jesús a nuestra disposición. Ya, si alguien más tiene alguna duda con respecto a alguna línea de esta sección, quiero que quede bien clara, porque esta es una de las pocas secciones donde se habla de forma así concreta y literal del problema de autoridad, que como se nos dice en realidad es el problema de autoría, que ocupa estos términos. Más adelante, por supuesto, en muchas secciones se habla del mismo problema, pero ocupa otros conceptos, otros términos. Así que, en Hermanito, resumen, en repaso, ah, ¿sí? perdón, yo nada más tengo una duda. En donde dice las inestables balanzas del deseo, ¿se refiere al mundo y a su contenido? Esa es la pregunta. Se refiere a a los deseos del contenido de la mente, claro. Que el mundo es, podríamos decir que es un reflejo de ello en algún nivel, pero es solo en el interior de la mente. Ahí están las inestables balanzas del deseo, donde deseo cosas que a mi gusto son buenas y rechazo otras que son malas, y este juicio me mantiene en la idea de separación y refuerza mi idea de que usurpé el poder de Dios y que soy pecador y culpable mientras siga deseando cosas del mundo. Y a la vez habla de las inestables balanzas porque es aquel mismo ídolo que deseo, mañana lo voy a rechazar y odiar, o hoy mismo, o de hecho al mismo tiempo, aunque lo estoy deseando, lo estoy rechazando, y viceversa. Todas aquellas cosas que las rechazaba y decía, no, yo nunca, después me siento atraído por esas cosas. Por eso es las inestables balanzas del deseo, de deseo y rechazo constantemente y tengo sentimientos cambiantes, pero todo forma parte del único sistema de pensamiento inestable del ego. Muchas gracias, hermano. Igualmente, hermanita mía. Em, ya pues, si no hay ninguna otra pregunta, quiero terminar con el párrafo que leí hace un ratito. Quien desee puede cerrar los ojos, oírlo como meditación. Esta es la sección sexta del capítulo 25, que es tu función especial. Párrafo uno. Y quiero terminar con esto para hacer el enlace entre el problema de autoría y la resolución con el milagro y el perdón. Solo perdonando a nuestros hermanos, solo viéndoles a través de la visión de Cristo, viendo a través de los ojos del perdón o de la gracia de Dios, resolvemos la idea de separación, resolvemos la idea de fragmentación entre la filiación y finalmente resolvemos nuestra creencia de separación con la fuente. Y es así como se resuelve el problema de autoría. Recordamos nuestra total dependencia de Dios a través de los milagros o del perdón. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que éstos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él, y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. No se condenaría por sus errores, tal como tampoco condenaría a otros. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir, y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Muchas gracias.